Hola a todos, bienvenido al curso de Microsoft SQL Server. Soy el instructor asignado por Apates y estaré con ustedes a través de este viaje del mundo de la base de datos. Comenzaremos con una introducción de SQL Server. ¿Qué es SQL Server? Este es un lenguaje de consulta estructurada, que es un tipo de lenguaje de programación que permite manipular y descargar datos de una base de datos. El mismo tiene la capacidad de hacer cálculos avanzados y algebraicos y también es utilizado por la mayoría de empresas que contienen una base de datos. Y este ha sido y sigue siendo uno de los lenguajes de programación más usados en base de datos relacionales. SQL fue uno de los primeros lenguajes comerciales para el módulo relacional, base de datos relacionales. Y este fue por Edgar Frank, proyectado en una investigación en los años 70 del módulo relacional de datos, que era para grandes bancos compartidos. Ya yéndonos por más de este curso, el mismo está diseñado para brindarte una comprensión profunda de Microsoft SQL Server, una de las plataformas de gestión de base de datos más utilizada en el mundo. A lo largo de este curso aprenderás conceptos básicos hasta funciones avanzadas que te permitirán gestionar y manipular los datos de manera eficiente. Entrando en materia, te empezaré explicando qué es una base de datos relacional. Una base de datos relacional es un conjunto organizado de datos estructurados en una tabla que pueden estar relacionadas entre sí. Este usa clave primaria, claves foráneas para establecer relaciones entre tablas. También son llamadas llave foránea y llave primaria. ¿Qué es una clave primaria? Una clave primaria es una columna o un conjunto de columnas en una tabla cuyos valores se identifican de forma exclusiva. Una fila de la tabla, una base de datos relacional, está diseñada para imponer la exclusividad de las claves primarias. Estas permiten que haya una fila con un valor de la clave específico de una tabla. En clave secundaria o clave foránea, tenemos una clave en una columna o un conjunto de columnas de una tabla cuyos valores corresponden a los valores de claves primarias de otros. Mejor explicado es que yo tengo una clave primaria, la cual la vemos reflejada aquí en este esquema de base de datos, donde tengo el ID de cliente y de cliente. Y mi llave foránea, en este caso sería ID cliente de la tabla factura. Y así se puede ir relacionando. Esta relación la vemos de uno a muchos, como podemos ver en ejemplo de factura, del ID de factura, lo puedo ver en venta, la relación. Igual de producto tengo de uno a muchos hacia venta. Y esto es un esquema de base de datos donde podemos ver la relación de las llaves. Ahora hablaremos un poquito de la historia y versiones de SQL Server. SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado por Microsoft. Este está basado en un lenguaje de TransSQL. El mismo incorpora un conjunto de extensiones de programación propia del lenguaje estándar y su aplicación está disponible para usarse tanto a nivel on-premisa o bajo modalidad cloud, es decir, en la nube. El mismo fue lanzado a principios del 1989. Desde ese entonces ha tenido diferentes versiones. Como podemos ver aquí en la siguiente gráfica, en este caso vamos a hablar desde la versión 2005 de SQL Server hasta la versión 2016. Al momento que estamos haciendo este video, la última versión que salió fue la 22. Bien, en cada una de las versiones SQL Server va incorporando nuevas modalidades, la cual ha traído consigo mejoras significativas en rendimiento y seguridad de funcionalidad. Por ejemplo, en el 2016 tenemos la interacción con nube híbrida, análisis de datos avanzado y tecnología y otra tecnología de seguridad. En la versión, por tanto, también en la versión 2019
se centró en el manejo de grandes volúmenes de datos con Big Data y entre otras versiones. Bien, en conclusión, SQL Server es un manejador de base de datos en el cual tiene un conjunto de programas y funciones que nos facilitan el manejo de base de datos relacional. Y esto es todo por hoy. Esta fue nuestra primera lección donde tenemos la introducción a SQL Server. Hablamos un poquito de la historia, un poquito de sus versiones y sus definiciones. En el próximo video estaremos implementando, descargando, instalando y configurando lo que es SQL Server en nuestro computador. Esto es todo. Gracias.